de retorno. Bien, a ver, por favor. Quisiera la participación de algún alumno o alumna para que nos diga qué es lo que ve en esta imagen, por favor. Un rayo de electricidad. ¿Un rayo? A ver, un rayo que cae. Un rayo, ¿no es cierto? Un rayo. ¿Y qué viene a ser un rayo? ¿Recuerdan? Descarga de energía. Ajá, Son muy cargas bien. eléctricas. Cargas eléctricas, ¿no es cierto? Una descarga de energía, ¿no? Fíjense que igualmente puede suceder esto en nuestro cerebro. Nosotros sabemos que todo el funcionamiento de las neuronas son a través de estas descargas, ¿no? Pero son descargas, digamos, normalizadas, etcétera. Pero cuando suceden este tipo de descargas, digamos, que no tienen no están fisiológicamente normales, entonces van a producir algunas alteraciones neurológicas, ¿no? Entonces, frente a esta situación, lo que se tiene que utilizar son los anticonvulsivos. Entonces, pues aquí vamos a ver que tenemos una enfermedad conocida con el nombre de epilepsia, ¿no? Epilepsia. ¿Y qué cosa es la epilepsia? Es un trastorno neurológico del sistema nervioso central. ¿Y por qué está caracterizado? Porque hay ataques o crisis con accesos súbitos, transitorios y recurrentes. ¿Por qué súbitos? Porque se van a presentar de un momento a otro. Transitorios porque van a tener una duración y va a pasar. Y recurrentes porque nuevamente le puede dar al paciente, ¿no? Entonces, pues estos van a surgir a consecuencia de descargas desproporcionadas de los impulsos eléctricos que utilizan las células del cerebro. Entonces, miren, se produce una alteración, ¿no? Que ya estas neuronas no se van a comunicar en forma normal, sino que de repente va a haber estas descargas, así como vemos en esos tremendos rayos, ¿no? Que al caer a un determinado lugar, muchas veces se incendia una vivienda o matan a un animal o a una persona, ¿no? Entonces son descargas súbitas, uno no sabe a dónde va a caer. Igualito es en el cerebro, ¿no? Puede producirse estas descargas súbitas, transitorias, recurrentes, que van a estar generando diferentes tipos de alteraciones neurológicas. Bien, entonces es un tipo de enfermedad que no es contagiosa, ¿no? Es una enfermedad neurológica no contagiosa, que lo puede tener cualquier tipo de persona, ¿no? Aquí no hay ni distinción de raza, ni de edad, ni de sexo, ni condición económica, ¿no? Puede atacar a cualquier persona. Sin embargo, con mayor frecuencia se puede dar en la niñez y la adolescencia. Fíjense que en el mundo más o menos tiene una incidencia entre el 1 y el 2% este tipo de trastornos. Tan es así que cada 24 de mayo es el Día Nacional de la Epilepsia. Y como repetimos, y tienen ahí su eslogan, cualquier persona lo puede padecer. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los factores desencadenantes son diversos. O sea, esto no viene por una sola situación, sino que vamos a tener diversos factores desencadenantes. Uno de ellos es, por ejemplo, la neurocisticercosis. ¿Alguna vez han escuchado ustedes de los cisticercos? A ver, ¿alguna alumna?
¿Algún alumno? ¿Alguien escuchó qué cosa es el cisticerco? ¿Cuándo? Ya, más o menos. Sí, efectivamente, ¿no? Es un parásito, ¿no? Que se va pues a enquistar, va a formar como especie de quistes a nivel del cerebro. ¿Y esto proviene de qué? Proviene de que uno consume las carnes mal cocidas, ¿no? Especialmente la de cerdo, ¿no? Entonces, fíjense que esta persona puede tener este problema y estar generando estas descargas, ¿no? Que le pueden dar como efecto estas convulsiones, ¿no? Yo he tenido 2 oportunidades para ver en personas, bueno, en un señor, ¿no? En un señor cuando justamente hice mi serum, ¿no? En la Sierra de la Libertad, y el señor llegaba a la posta con su esposa, era una persona joven, los dos, personas normales totalmente, ¿no? Pero al año de que estuve por allá, el señor pues lo trajeron a la posta para que lo vea el médico y lo tuvieron que derivar. ¿Por qué razón? Porque el señor estaba pues tenía convulsiones a cada momento, el señor estaba totalmente desconocido, ¿no? De lo que lo habíamos visto, estaba muy mal y lo derivaron acá y determinaron que tenía cisticerco, ¿no? En el cerebro. A esto se llama neurocisticercosis. Entonces, pues ahí les dan un tratamiento farmacológico para eliminar a esos cisticercos. Y la otra experiencia que ya tuve también, ya en la época de que yo tenía farmacia, ¿no? Llegó un señor también de acá de la Serranía de la Libertad, y había traído a sus 2 niñas pequeñas todavía, que a las 2 les empezaron a dar convulsiones. Y bueno, pues decían ellos, ¿no? Que en su familia no habían tenido ningún familiar que tuviera, por lo menos para que sepan como antecedente, ¿no? De que tengan epilepsia o algo así. Pero cuando hicieron los exámenes neurológicos de las niñas, encontraron que también, miren, tenían este parásito, ¿no? Entonces, bueno, yo les hablo de esto, ha pasado ya muchos años. Ahora una de las niñas las veo trabajando en un banco ya profesional, ¿no? Entonces, lograron, digamos, curar este problema. Entonces, para que vean ustedes que hay factores que pueden desencadenar este tipo de alteraciones neurológicas. También puede darse por neuroinfección, es decir, que infecciones puedan llegar hacia el cerebro y la persona va a empezar a convulsionar. El otro factor es en el traumatismo cráneoencefálico, es decir, una persona de repente está yendo en un carro, se produce un choque, etcétera, y recibe pues un tremendo golpe, un traumatismo cráneoencefálico, y esa persona puede empezar a convulsionar. Entonces lo que hacen ahí en urgencias es administrarle inmediatamente. En este caso, lo más recomendable es una benzodiazepina, como es el diazepam. ¿Por qué? Porque previene estas convulsiones, ¿no? También puede darse por malformaciones vasculares, ¿no? Cuando hay alteraciones vasculares a nivel del cerebro, o también por tumores, ¿no? Estos tumores pueden ser propios del cerebro o pueden ser por ejemplo, en el caso de personas que tengan cáncer, ¿no? Y también he visto casos de esos, personas que han hecho metástasis al cerebro. Y hay muchísimos casos, ¿no? De personas que tienen el cáncer en un X órgano y de pronto hace metástasis al cerebro
y estas personas, en algunos de estos casos, van a empezar a convulsionar, ¿no? Y por otro lado, se pueden deber también a alteraciones neurodegenerativas, ¿no? Sobre todo en personas de edad avanzada, ¿no? También se considera en algunos casos por cuestiones genéticas, ¿no? Por eso se dice que estos factores son diversos, ¿no? Que pueden desencadenar estas convulsiones. Cuando nosotros vemos la clasificación de estas alteraciones, vemos de que pueden clasificarse en dos tipos: las crisis parciales y las crisis generalizadas. Cuando hablamos de crisis parciales, son aquellas que se van a desencadenar en un solo lóbulo, que puede ser el derecho o el izquierdo, ¿no? Entonces, dentro de estas crisis parciales, ¿no?, se conoce que son más o menos el 60% de las crisis epilépticas. O sea, la mayor cantidad de crisis epilépticas son por crisis parciales. Entonces, estas crisis parciales se dividen a la vez en dos tipos: las crisis parciales simples y las complejas. En las simples, ¿qué es lo que pasa en las crisis parciales simples? Generalmente la persona se va a mantener, digamos, con el estado de conciencia, ¿no? Va a estar muy consciente de lo que está sucediendo. Por lo general, se produce en el lóbulo frontal, ¿no? Y por lo tanto afecta solamente al sistema motor. Como vemos aquí en la figura, ¿no? Vemos unos movimientos, por ejemplo, movimientos de la cabeza, movimientos del brazo, movimientos de una mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que empiezan a mover los ojos, ¿no? Entonces mueven sus ojos de un lado a otro cuando les está cogiendo la crisis, ¿no? La crisis. Sin embargo, ellos no caen, mantienen la postura. En algunas ocasiones pueden emitir algunos sonidos o algunas palabras, ¿no? Palabras incoherentes a veces, ¿no? Entonces, a esto nosotros le llamamos las crisis parciales simples, ¿bien? Tenemos por otro lado a las crisis parciales complejas y se caracteriza porque se va a originar en el lóbulo temporal, ¿no? Y además, pues puede alterar el estado de conciencia. Fíjense, en estas personas lo que va a suceder es que ellas van a presentir, ellas sienten cuando ya les va a dar esta crisis. Entonces aquí se le conoce con el nombre de aura. Entonces ellos van a tener el aura. Cuando ya les va a dar, ellos mencionan, ¿no? Dicen, me va a dar, y empiezan a sentir esa sensación de que ya van a empezar a convulsionar, ¿no? Entonces tienen el aura. ¿En dónde se produce el aura entonces? En las crisis parciales complejas. Bien, ahora vamos a ver a las crisis generalizadas. Aquí la descarga súbita de los impulsos eléctricos abarca a los dos hemisferios. Bien, entonces vamos a ver que aquí estas descargas se van a producir en ambos hemisferios cerebrales, ¿sí? Y a diferencia de las crisis parciales, estas corresponden al 40%, mientras que las primeras eran el 60% de las crisis epilépticas. ¿Y qué tipos de crisis generalizadas tenemos? Tenemos las ausencias, las mioclónicas, las clónicas, las tónico-clónicas y las atónicas. Bien, vamos a revisar las ausencias.
Las ausencias mayormente se da en los niños y en los adolescentes, pero estas pueden desaparecer con el tratamiento. Entonces, la descarga va a invadir a sus dos hemisferios, ¿no? Pero va a haber una alteración de la conciencia. Lo que sí caracteriza es que dura muy poquito, ¿no? Sin embargo, pueden repetirse varias veces. Entonces, como dura muy poquito, suele confundirse con distracción. Por ejemplo, de repente el niño está jugando normal, ¿no? Pero quién sabe, están jugando, tirando la pelota, y en eso el niño se queda como el juego de las estatuas, ¿no? Se queda ahí paralizado y deja caer a la pelota, ya no interactúa, ¿no? Y entonces los que juegan con él o la mamá dice, es un niño muy distraído. Y no es que sea distraído, sino que en ese preciso momento le está dando este tipo de alteración neurológica conocida como ausencia. También de repente están comiendo y se quedan con la cuchara, ¿no? Sin actividad, ¿no? Entonces suele confundirse con distracción, pero en realidad es un problema neurológico que si es tratado a tiempo suele corregirse, ¿no? Bien, luego tenemos a las crisis mioclónicas y esta alteración pues no va, la persona no va a digamos, a tener ¿cómo les puedo decir? No va a tener una estabilidad, ¿no? Cuando vienen estas contracciones o sacudidas, ¿no? Que van a ser bilaterales, o sea, el paciente está parado y de repente vienen estas sacudidas y por lo tanto no va a tener estabilidad para continuar parado y va a caer, ¿no? Va a caer. Entonces, el inicio es sin alteración de la conciencia, son caracterizadas por unas sacudidas musculares que son bilaterales, simétricas y que pueden, pues, generar la caída del paciente. En el caso de las crisis tónicas, generalmente son contracciones musculares sostenidas con alteración de la conciencia y manifestaciones vegetativas, es decir, puede haber, tener mucha salivación, puede haber micción, etcétera, ¿no? Y el cuerpo, fíjense ustedes cómo es que se produce en estas fases tónicas. Y por otro lado, en las crisis clónicas, como vemos aquí, ¿no? Un niño pequeño generalmente se da en problemas cuando hay elevación de la temperatura. Por eso es que se dice que en el caso de los niños hay que cuidar, ¿no? Que no lleguen a temperaturas de 40 grados o más, ¿no? Porque puede generar este tipo de crisis. Luego tenemos las crisis tónico-clónicas. Estas en realidad no va a ser como las que habíamos hablado inicialmente, que tienen el aura. Estas lamentablemente no, les puede coger de manera súbita y por esa razón es que estas personas no deben permanecer digamos, frente a lugares donde haya fuego, ollas hirviendo, máquinas que sean peligrosas, ¿no? Porque esta puede caer sobre esos objetos y generarle mayor daño. Entonces, primero, pues, viene una fase tónica, contracción muscular sostenida. Luego viene una fase clónica con sacudidas rítmicas que caracterizan clínicamente. Y aquí, miren ustedes, el paciente cae, ¿no? Comienza a convulsionar y se aperturan los esfínteres, ¿no?
Generalmente hay defecación, orina, ¿no? Puede haber incluso mordedura de la lengua, puede haber cianosis, apnea, y también cuando ya les pasa, estas personas terminan con una jaqueca, un dolor de cabeza, ¿no? Muy confundidos y no van a recordar nada, ¿no? Entonces, es una crisis bastante fuerte, ¿no? Y por lo tanto, estos pacientes tienen que ser administrados por estos anticonvulsivantes de por vida, ¿no? En cambio, en las crisis atónicas, lo único que hay es que disminuye el tono postural, es de duración muy breve y puede manifestarse, por ejemplo, ¿no? El paciente está, de repente, ¿qué les digo? Parado, quién sabe, observando, y de repente cae la cabeza y se queda ahí, ¿no? Como petrificado, como paralizado, ¿no? Entonces, y le pasa, ¿no? Entonces se llaman crisis atónicas. Bien, dentro del tratamiento, pues como ya les había dicho, en el caso, por ejemplo, de cisticercosis, muchas veces los tratamientos, cuando no responden a los fármacos, porque hay fármacos para que traten ese tipo de parásitos, pues van a la parte quirúrgica, ¿no? O cuando hay tumoraciones, etcétera. Y también, entonces, el otro sería el tratamiento farmacológico. Nosotros vamos a hablar del tratamiento farmacológico. Se inició ya en el siglo XX. Los medicamentos más utilizados son la etosuximida, el ácido valproico, la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital, la lamotrigina, el topiramato, la gabapentina, la vigabatrina, la oxcarbamazepina y el diazepam. En general, estos van a aumentar, van a actuar favoreciendo la neurotransmisión inhibitoria y bloqueando la excitatoria. Entonces, recordemos un poquito, ¿no? Que en nuestro organismo, ya esto lo hemos hablado en otras oportunidades, en nuestro organismo nosotros tenemos neurotransmisores excitatorios y neurotransmisores inhibitorios, ¿no? Si nosotros, miren, nos quedamos solamente con los excitatorios, pues estaríamos como loquitos saltando, tendríamos los problemas de convulsiones, etcétera. Pero felizmente, nuestro organismo tan maravilloso y en equilibrio, tenemos los inhibitorios, que es el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, que más bien nos pone la calma, nos inhibe el sistema nervioso central. Y por lo tanto, entre los dos mantenemos un equilibrio. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se producen este tipo de convulsiones, está actuando mayormente el excitatorio. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos conviene? Nos conviene favorecer más bien la transmisión del inhibitorio y bloquear al excitatorio. Bien, entonces vamos a ver que dentro de los mecanismos de la epilepsia, las características de la descarga pueden variar por factores etiológicos, área cerebral donde se origina. Entonces, la epilepsia que puede originarse en las neuronas son capaces de producir estas descargas intrínsecas por falla de los mecanismos inhibitorios del GABA o por exceso de los estímulos excitatorios del glutamato aspartato. Fíjense que 20 minutos de una crisis prolongada, la persona puede encontrar la muerte. Si es que un paciente permanece 20 minutos con esta convulsión, el paciente puede morir. Bien, entonces aquí en este cuadrito vamos a ver a estos antiepilépticos.
Entonces hemos dicho, y esto sí debemos ya recordarlo, ¿qué necesitamos para evitar la epilepsia, para evitar estas contracciones? Entonces necesitamos activar a los receptores GABA. A nosotros nos conviene que el GABA esté, en mayor cantidad, ¿no es cierto? Porque queremos que la persona esté más bien inhibida, ¿no es cierto?, en esta transmisión. Entonces, dentro de los que activan a los receptores GABA, tenemos a quién: al diazepam, lorazepam, gabapentina. También tenemos al fenobarbital. Y también tenemos al ácido valproico. Entonces, miren, el ácido valproico, fenobarbital, diazepam, lorazepam, gabapentina van a actuar activando a los receptores GABA. Bien. Por otro lado, tenemos a los que disminuyen la conductancia del sodio en neuronas hiperactivas. Nosotros ya hemos estudiado, ¿verdad?, que el sodio lo que hace es aumentar la transmisión del impulso nervioso y nosotros más bien queremos que baje eso. Por lo tanto, van a haber fármacos que disminuyan la conductancia del sodio. ¿Quiénes son estos fármacos? El fenobarbital, el ácido valproico y la fenitoína. Esta fenitoína es uno de los fármacos más utilizados en personas que tienen este problema. Bien, entonces la fenitoína es uno de los fármacos más utilizados. Luego tenemos a los inhibidores de corrientes de calcio. Nosotros sabemos que este calcio también, lógicamente, y ya eso ya lo hemos visto en muchas clases, que este calcio más bien va a servir para que ayuden a estas contracciones. Y nosotros, ¿qué necesitamos acá? Disminuir las corrientes de calcio. Y aquí tenemos a la etosuximida, disculpen que está muy oscuro, etosuximida, y tenemos al ácido valproico. Entonces, miren, el ácido valproico está interviniendo en varias, ¿no?, en varias, formas de evitar estas contracciones, ¿no? Y por último, tenemos a los que inhiben la liberación del glutamato. Entonces, nosotros hemos dicho que necesitamos activar al GABA, pero necesitamos inhibir al glutamato. ¿Y quién es el que inhibe al glutamato? Es la lamotrigina. Bien, entonces aquí en este cuadrito estamos viendo los fármacos antiepilépticos, sus mecanismos, cómo actúan para que puedan disminuir estas convulsiones. Aquí tenemos a la etosuximida, estamos viendo qué hora es. Muy bien, ya estamos en la hora. Entonces, hay muchos alumnos que tienen clase, simplemente para decirles que aquí está la descripción ya de los fármacos, porque ya hemos visto el mecanismo y hemos visto los tipos. Ahora solamente ustedes lo que queda es empezar a discriminar a cada uno de ellos, a leer. A ver, la etosuximida ya lo hemos visto acá en el cuadrito, ¿no es cierto? Que la etosuximida va a disminuir, acá hemos visto, ¿no? La etosuximida va a disminuir las corrientes de calcio. Entonces, aquí ya ustedes van a leer detenidamente cada uno de ellos. Bien, entonces en este caso es de primera elección en el tratamiento de las crisis de ausencia. Miren, para esos niñitos, ¿no? Entonces puede servir este fármaco. Se administra por la vía oral, estamos viendo ahí un jarabe, ¿no? Y así van a ir viendo el ácido valproico, también inhibe los canales de calcio, ¿no? La carbamazepina es un fármaco muy importante porque también va a ayudar en lo que es la neuralgia del trigémino, ¿no? Es un nervio craneal que es muy doloroso, ¿no? Entonces también se va a utilizar la carbamazepina y también para el tratamiento de la epilepsia, ¿no? Entonces van leyendo ustedes aquí en la fenitoína,
es el fármaco que es más utilizado, como ya les decía, pero tiene un problema en sus RAMs, que es producir hiperplasia gingival y también tiene efecto teratogénico. Entonces esto no lo podría utilizar una mujer embarazada porque puede producir paladar hendido y labio leporino, ¿no? Entonces esta de acá es la hiperplasia gingival, que se caracteriza del crecimiento de la gingiva, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aquí lo que le llamamos encía, ¿no? Es un tejido gingival y tenemos los dientes. Pero ¿qué pasa cuando estas personas toman este fármaco? Puede producir esta hiperplasia, crecimiento desmedido de la gingiva. Y esto puede tapar, como vemos aquí, tapa los dientes, y como esto está superpuesto nada más, ahí se acumulan los alimentos y pueden generar algunas enfermedades bucofaringias, ¿no? Entonces, esa es una característica de este fármaco. Aquí tenemos el fenobarbital, cómo actúa, ¿no? Este aumenta la duración de la apertura del receptor del GABA, el diazepam, que ya les hablé, que este sirve para controlar los estados de epilepsia. Y también acá algo importante que por favor me gustaría que lo lean, porque miren, la penicilina es un antagonista del GABA, por lo tanto baja el GABA y se queda el glutamato y puede generar también convulsiones, ¿no? Acá tenemos al piridoxal, fosfato de piridoxal, también inhiben la síntesis del GABA. La toxina tetánica bloquea la liberación del GABA. La fisostigmina inhibe a la acetilcolinesterasa. La pilocarpina, efecto muscarínico, los opiáceos inhiben la liberación del GABA, ¿no? Entonces, aquí también la conducta que deben tener para el manejo de este tipo de pacientes, jamás dejarlo solo, ¿no? Observar las características de la crisis, aflojar la ropa, proteger su cabeza, colocarlo de lado para evitar que vaya la lengua a ir hacia la parte posterior y generar un problema ya respiratorio. No se deben introducir ningún tipo de objeto, como algunas personas suelen hacerlo, ¿no? Y esperar que la crisis vaya pasando. Y bueno, en el caso de tener el número de urgencias, que siempre es bueno tenerlo, llamar para que socorran a este paciente, ¿no? Muy bien, con esto entonces hemos terminado la clase del día de hoy. Gracias. Pueden retirar.